que yo creo que hay que empujar a este gobierno es a que haga sus reformas. Es importante cuidar la dignidad presidencial, pero también contar lo que uno necesita contar éticamente. Duque no llegó al poder con ganas de reformar. Juan Manuel Santos llegó con ganas de hacer la paz y le costaron 8 años. La gente se pregunta, bueno, pero si María Jimena es una de las periodistas que incluso dijo, yo voté por el presidente Petro, etcétera, y le ha mostrado su apoyo, y además sabemos sobre su relación larga que ha tenido con el presidente desde hace muchísimos años de amistad, pues porque ahorita le está, y se lo digo en términos de jóvenes, le está cascando hacia el presidente. Entonces, le pregunto, ¿por qué? Pues yo creo que cuando uno vota por un proyecto político tiene más responsabilidad, sobre todo si uno es periodista, sobre cómo es que uno tiene que informar en momentos claves de esa administración, y yo creo que uno nunca puede perder su posición de periodista ni su papel de periodista. El hecho de que yo sea crítico, eso me lo enseñó a mí Guillermo Cano, que era muy liberal, pero que también tenía que cuestionar a los gobiernos liberales a los que supuestamente él había ayudado a elegir con su voto. Yo soy muy de ese legado. Yo sí creo que uno tiene que ser mucho más exigente con la persona por la cual se votó. Eso no significa que yo sea ni antipetrista, ni me haya vuelto uribista, como dicen todos, ni que haya traicionado mis valores éticos, ni morales, ni periodísticos. Simplemente yo creo que todos los periodistas, independientemente de lo que uno tiene como opinión política, y sobre todo si se ha votado por esa persona, pues uno tiene que ser mucho más rígido y mucho más juicioso a la hora de hacer una informe, o a la hora de decir lo que supuestamente uno ve que están cometiendo, digamos, en términos de desaciertos. Y yo sí creo que lo que a mí me parece que es importante y que yo creo que hay que empujar a este gobierno es a que haga sus reformas, y que haga sus reformas sin empezar a decir que tiene problemas de la afuera. Y yo creo que eso es lo más importante. Las reformas, que es lo que se propuso, por lo cual se eligió. Y yo sí veo que en la agenda de reformas, pues las cosas van lento. ¿Cómo me quedo callada? Claro. Ahora, una cosa es una crítica que uno tenga, y otra cosa que en la que vi algunas opiniones acerca de su carta al presidente era como, ¿por qué deja en la imaginación de tanta gente una posible adicción del presidente? Y entonces ahí empieza, ¿no?, el tema de la especulación de ¿será que usted tiene información privilegiada del presidente, si tiene o no alguna adicción? ¿Usted cree que, digamos, cuando escribe esa carta fue lo suficientemente rigurosa para decirlo? Pues yo creo que es un tema que lo conocen muchísimos periodistas, no solamente los periodistas que supuestamente son considerados petristas. Considero que era una manera, digamos, de mantener una historia que era muy difícil de contar, porque yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado de de proteger la dignidad presidencial. Eh, y, y yo creo que lo hice de la mejor forma. Hay momentos en que es importante cuidar la dignidad presidencial, pero también contar lo que uno necesita contar éticamente, para que de alguna manera eso pues tenga un efecto y se vuelva parte de una discusión e incluso de nuevos seguimientos periodísticos. Yo creo que esa es la mejor manera como yo lo encontré para hacerlo. Puede que me haya equivocado según muchos, pero la verdad es que yo tenía eso ahí guardado, lo saqué y esa es mi manera de sacarlo. No es una cosa que yo hice en contra del presidente, ni más faltaba, lo hice guardando la dignidad del presidente, de un proyecto en el cual yo creo, y que por eso me preocupa cuando hay dificultades que
no llegan a ser parte de la agenda pública. No es fácil. Yo no estoy diciendo que ya ha sido una cosa fácil, pero me parece que es parte del deber ser del periodista, también sacar lo que uno siente que está por allá sumergido y que yo creo que da luces sobre lo que puede pasarle a un gobierno que quiere el cambio. Y hablando de ese cambio, justamente, o sea, a la columna pasada del cambio que no arranca, usted, ¿qué cree que le pasa al presidente? O sea, ¿qué cree que está viviendo el presidente en este momento? No, yo creo que hay una cantidad de cosas que son difíciles, comenzando pues porque hay una nueva élite que llega al gobierno, realmente es una nueva élite y eso es interesante, es la primera vez que eso ocurre en tantos años de vida republicana. Entonces, por un lado está eso y por el otro lado hay unas ganas de reformar, hay una necesidad de reformar, cosa que no existía eso desde hace mucho tiempo. Duque no llegó al poder con ganas de reformar. Juan Manuel Santos llegó con ganas de hacer la paz y le costaron 8 años, imagínense. Eh, Petro llega con las ganas de reformar y no con las ganas, con el mandato de hacer reformas, sabiendo que hay toda una aversión a las reformas. Y yo pienso que ahí es donde uno sí quisiera ver que hubiese mucho más solidaridad y sobre todo más concertación. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Porque de pronto la reforma que él escogió para empezar a hacer las reformas, pues no era la reforma más concertada, que era la reforma de la salud. Y uno hubiera pensado que todo ese esfuerzo se hubiera podido ir en otras reformas que tienen más concertación con los diferentes sectores políticos y económicos, como por ejemplo la pensional. Pero ni qué decir de la reforma agraria. Si este gobierno de Gustavo Petro, que quiere hacer la reforma agraria, es el primero que quiere hacer la reforma agraria después de Carlos Lleras Restrepo, hace tanto tiempo que no teníamos un gobierno así, si hace la mitad de lo que prometió, este país cambia y dejará un legado. Y por eso yo me he esforzado en investigar bien qué es lo que pasa en materia de reforma agraria. Y veo una gran voluntad política, pero cuando se va al terreno hay una profunda dificultad para poner en contacto todas las agencias y echar a andar este monstruo burocrático que es el Estado colombiano. Eh, ¿Lo va a lograr el presidente Gustavo Petro? Pues no sé, estamos a 1 año y medio de su gobierno, todavía en materia de reforma agraria estamos todavía muy lentos, por debajo de las expectativas que él mismo se puso, y eso hay que ponerlo de presente. Ojalá termine y lo haga, porque eso sí cambiaría este país. Hay una mujer, hablando de mujeres poderosas, hay una mujer que está al lado del presidente, que se llama Laura Sarabia, y eh, cómo ha sido ese manejo de la figura, digamos, poderosa al lado del presidente, que incluso pues ella también ofreció su carta de renuncia en los últimos días. Em, cómo, ¿Qué papel está jugando ella y cómo lo ve al presidente junto a ella y a ella junto al presidente? Pues me pareció un error que una persona que no es ministra, que no tiene esa condición que tienen las ministras que tienen una responsabilidad disciplinaria, administrativa y todo, pues que hubiera impulsado en un consejo de ministros la renuncia de los ministros, cuando ella ni siquiera era ministra. Me parece que esa no creo que sea una labor que fuera la más importante en ese momento, porque si había un regaño por falta de ejecución, lo que había que hacer es que los ministros tenían que ajustarse sus cuentas y hacerlo mejor, pero no renunciar, porque es que tercera crisis de gabinete, si se hubiera producido, eso habría sido un momento demoledor para las ganas de hacer de este gobierno. Mm. Entonces me parece que esa figura, que en un momento yo creo que fue clave para ser, digamos, como la que montaba la arquitectura para ser el seguimiento, para hacer el seguimiento de lo que hacían los ministerios, pues yo creo que ya está haciendo agua y eso es lo que he escrito por todas las investigaciones que he hecho. Los ministros, cuando uno habla con todos ellos, se sienten que no hay seguimiento, desde esas figuras de superministra, esos seguimientos son cada vez más complicados,
y se sienten sin norte, sin coordinación, y también eso afecta la toma de decisiones. Yo sí creo que hay que poner las cosas claras, que el DAPRE haga sus funciones y que las ejerza, y que sean claras cuáles son las funciones que tiene Laura Sarabia. A mí me parece ella una funcionaria extraordinaria. El problema es el poder que se le da, si sirve para realmente impulsar los proyectos de este gobierno. Hasta el sol de hoy parece que no. El nivel de ejecución, aunque muchos petristas digan lo contrario, es uno de los más bajos. El año pasado, miles de millones que estaban presupuestados en el presupuesto del 2023 se perdieron porque no se ejecutaron. Se perdieron cerca de 20 billones. Entonces, yo pregunto, ¿esa es la fórmula? ¿No será que es hora de cambiar? Ojalá se esté cambiando, porque no hay cosa más importante en un gobierno que saber gobernar, o sea, que el gobierno baje, porque podemos tener una cantidad de buenos proyectos, pero si ese gobierno es incapaz de bajar todo eso, y para eso no se necesita solamente unos ministros berracos que estén metidos en el tema, sino también que sean capaces de encontrar que todo el Estado se amolde, ¿no es verdad?, para esos cambios. Y por eso son claves las figuras como el DAPRE, figuras como el DPS, las figuras como las agencias, que tienen que estar coordinados para hacer un cambio. Y eso es lo que todavía hoy es difícil de coordinar. Gracias infinitas por haber estado en este espacio, de verdad. Fue un gusto haber conversado con usted. Éxitos en sus proyectos, estaremos atentos a ese proyecto que tiene para este año, y obviamente seguiremos oyendo sus podcasts. Mil y mil gracias por hacer periodismo, por ser este lado del contrapoder, ¿no? Y le mando un abrazo. Gracias. Oiga, yo también, y muy chévere todo lo que está haciendo usted también, ¿no? Siga por ahí. Gracias. Eso va a 1000, usted también. Eso me gusta. Ahí nos vamos independizando. No, exacto, vea, mire, todo se puede, fíjese. Claro. Todo se puede. Claro. Sí, ahí voy yo también. Muchas gracias. Gracias María Jimena, gracias a todos y a todas por haber estado en este video hasta el final. Por favor, déjenme sus comentarios, háganme saber qué opinaron de esta entrevista, suscríbanse acá abajito, por favor, y listo, háganme también sugerencias de mujeres que quieran ver en este formato de Mujer Poder. Mil gracias, un saludo, un abrazo para todos y todas. Chao.